peregrinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la corriente libertadora del norte. El Perú después de la independencia. Si bien se había proclamado la independencia del Perú y se empezaba a tomar el control de las instituciones, lo cierto era que aún había presencia española en el país. Eso significaba que en cualquier momento los realistas podrían querer retornar al poder. Era indispensable entonces consolidar la independencia y expulsarlos del Perú definitivamente. Crisis de gobierno. En el Perú surgió una crisis al haber tomado el mando dos personas en dos lugares distintos, el Marqués de Torre en Lima y José de Larriba Agüero en Trujillo. Esto debido a que la élite peruana no se decidía ni comprometía con sacar adelante a la nueva nación. También fueron determinantes los escasos logros militares, mientras los realistas mantuvieran preponderancia en el territorio. No había proyecto político que convenciera a los republicanos. Tampoco los realistas estuvieron exentos de problemas internos. Cuando sus fuerzas se vieron amenazadas, el general Pedro Antonio Olañeta desconoció la autoridad de José de la Serna y se autoproclamó virrey del Perú, asentándose en el Alto Perú. La Serna, más moderno, respondía al rey, pero también reconocía la autoridad de la Constitución de 1812 de Cádiz, que fue restituida en España en 1820. De esta manera, las fuerzas virreinales se vieron debilitadas. En este contexto, se vio necesario convocar al general Simón Bolívar, libertador de la Gran Colombia, para que consolidara la independencia peruana. Bolívar aceptó y preparó su llegada, convirtiéndose en el gran protagonista de esta última etapa del proceso. Como dato histórico, podemos mencionar que la independencia de Venezuela se consolidó de forma definitiva el 24 de junio de 1821 con la batalla de Carabobo. Esta resultó crucial para la liberación de Caracas y para el surgimiento de la figura de Simón Bolívar como gran militar y estratega. Una vez tomada y libre la ciudad de Caracas, Bolívar dejó en ella a su ejército y emprendió el camino hacia el Perú. Aquí a la izquierda entonces podemos apreciar un mapa de la corriente libertadora del norte, que tiene su inicio justamente en los llanos de Carabobo, y luego, como puedes apreciar, ¿no?, de acuerdo a las flechas que se indica de color verde, ¿no?, empieza su marcha hacia el sur, rumbo hacia Bogotá, luego de la batalla de Boyacá, ¿no?, consolida la independencia de la actual Colombia, prosigue hacia el sur, hacia Cali, Quito, ¿no?, viene la batalla de Pichincha, con lo que se consigue la independencia de la región de Guayaquil, ¿no?, prosigue hacia el sur ya por mar, hasta Lima y luego se internará hacia Trujillo y de ahí viene la última etapa cuando se producen las batallas de Junín y Ayacucho. Pasamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos la Suprema Junta Gubernativa del Perú. La primera institución de gobierno peruano propiamente dicha fue el Congreso Constituyente instaurado en 1822. Cuya primera acción fue promulgar la primera Constitución del Perú, 12 de noviembre de 1823. En ella se adoptó finalmente el modelo político republicano y se estableció un triunvirato para el poder ejecutivo, es decir, no un presidente, sino 3 representantes al interior de este poder. Desde los inicios de la República, la tarea más urgente fue expulsar a las fuerzas virreinales. Con el ánimo de alcanzar este propósito, se organizaron las denominadas expediciones a los puertos intermedios. Expediciones a intermedios. La primera expedición a los puertos intermedios fue encargada por el Congreso al general argentino Rudecindo Alvarado, quien como jefe del Estado Mayor comandó 4.000 soldados. Por su parte, el ejército realista contaba con casi 20.000 soldados esparcidos entre las regiones de Cerro de Pasco y el Alto Perú.
es decir, los realistas controlaban el centro y sur andino, dominaban el terreno escarpado de la cordillera y debido a la cercanía a las minas y otras fuentes de riqueza de la sierra, podían abastecerse de provisiones. La ventaja en cantidad de hombres, posición y abastecimiento estaba del lado del virrey La Serna. La expedición Intermedios fue poco efectiva, dando tiempo a los realistas de enterarse de la posición del ejército patriota. Gracias a sus informantes, el virrey La Serna pudo planificar el ataque. El 19 de enero de 1823, el general Rudecindo Alvarado se enfrentó a los generales Jerónimo Valdés y José de Canterac en la batalla de Torat, donde fue derrotado. El 21 de enero, las tropas independentistas fueron vencidas de nuevo en la batalla de Moquegua. Luego de ambas derrotas, Alvarado se retiró con menos de 1000 soldados y regresó a Lima. El fracaso de esta campaña hizo aún más inestable el clima político. Como dato histórico, podemos mencionar el motín de Valconcillo fue el primer golpe de Estado que hubo en el Perú y el inicio del caudillaje militar o primer militarismo. El 27 de febrero de 1823, un grupo de oficiales del ejército asentado en Miraflores decidió tomar el poder por la fuerza y pidió al Congreso que nombrase como presidente a José de la Riva Agüero. Ese mismo día, ante la falta de respuesta, se amotinaron en la hacienda de Valconcillo a las afueras de Lima. Ribagüero entonces se autoproclamó primer presidente de la historia del Perú. La primera tarea que tenía era terminar con las fuerzas virreinales de la sierra y poner en orden a un país sumergido en la anarquía política y la precariedad, ¿no? Entonces aquí tenemos en la parte superior, ¿no?, este retrato de don José de la Riva Agüero Sánchez y Boquete, primer presidente de la República del Perú en 1823. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y aquí encontramos el título Simón Bolívar en el Perú, tiempos de inestabilidad política. Con José de la Riva Agüero en el poder, los militares se hicieron con el control del gobierno peruano. De esta manera llevaron a cabo diferentes acciones para frenar el poder de los realistas y organizaron una segunda etapa de expediciones a Intermedios. Se dirigieron por los puertos del sur, pero sin resultados favorables. Luego marcharon al Alto Perú y obtuvieron una victoria parcial, pero finalmente el ejército patriota se desintegró. La ocupación realista de Lima. En junio de 1823, el ejército del virrey La Serna encontró la oportunidad de retornar a Lima. Así, el general José de Canterac entró a la capital el 17 de junio y esto dividió más al país, pues muchos políticos y miembros del Congreso decidieron pasarse al lado realista. La crisis que provocó este hecho llevó a muchos limeños a abandonar la ciudad, que poco a poco se fue despoblando. Canterac decidió abandonar Lima a las pocas semanas. Bolívar llega al Perú. La crisis y el desorden desatados por los nuevos enfrentamientos con los realistas dejó el camino allanado para la llegada del militar y político venezolano, Simón Bolívar. El presidente en funciones, José de la Riva Agüero, no aceptó esta presencia y decidió constituir un gobierno paralelo. Por su parte, el Congreso nombró presidente al marqués de Torre Tagle, a quien Bolívar acordó dar el poder político y que la guerra fuese financiada por el Estado peruano. En estas circunstancias, Bolívar llegó al Perú con su ejército para proseguir con la etapa final del proceso de independencia. Al poco tiempo de su llegada, el Congreso se reunió y otorgó poderes dictatoriales a Bolívar. El presidente Torre Tagle quedaba subordinado al general venezolano. La decisión de otorgar a Bolívar poderes ilimitados tenía como finalidad de que éste pudiera tomar decisiones de carácter militar y político de forma rápida. El ejército libertador, numeroso y bien armado, constituía una amenaza real para el ejército de
José de la Serna. Como dato histórico, podemos mencionar como Canterac avanzaba desde la sierra hacia la capital, Ribagüero ordenó el traslado de los organismos del gobierno y las tropas a la fortaleza del Real Felipe, 16 de junio de 1823. Pero la llegada realista no pudo evitarse y los españoles ocuparon Lima 3 días después. Estalló entonces la discordia entre el Congreso y Ribagüero. El Congreso trasladó los poderes ejecutivo y legislativo a Trujillo y creó un poder militar que otorgó a Antonio José de Sucre. Pasamos a la siguiente página del texto. La dictadura de Bolívar. El 2 de septiembre de 1823, el Congreso Constituyente peruano nombró a Simón Bolívar suprema autoridad. Con tal título pudo ejercer el poder de manera individualista y sin rendir cuentas de sus actos. En marzo de 1824, Bolívar se dedicó a la conformación del ejército patriota junto con Antonio José de Sucre, José María Córdoba y Jacinto Lara, con José de la Mar al mando de las tropas peruanas. En este lapso logró conseguir alrededor de 10.000 soldados mediante reclutamientos forzosos, decretó altos impuestos a la población, confiscó todo tipo de bienes de valor y que pudieran financiar al gobierno, ganado, cosechas y adornos de las iglesias y conventos. La primera constitución del Perú. En medio del descontento por la llegada de Bolívar y la crisis desatada por la disputa del poder entre el marqués de Torre-Tagle y José de la Ribagüero, Torre-Tagle promulgó el 12 de noviembre de 1823 la primera constitución política de la República del Perú. Poco después, Ribagüero fue encarcelado y deportado, unificándose así el mando del país en torno a Simón Bolívar. Torre-Tagle quedaba reducido simplemente a una figura decorativa. Los peruanos de uno a otro bando. Pronto los peruanos se dieron cuenta de que tal vez había sido un error convocar a Bolívar y darle tantas atribuciones. Sin embargo, tampoco tenían claro qué hacer y trasladarse de un bando a otro se volvió algo fácil y normal. Desde Trujillo, José de la Ribagüero trataba a la vez con Bolívar y con los realistas, proponía a estos últimos un Perú independiente bajo un rey de la Casa Española de los Borbones y en lo inmediato proyectaba una acción concertada para expulsar a Bolívar del Perú. El marqués de Torre-Tagle, encargado por Bolívar de negociar con los realistas un armisticio, realizaba sus negociaciones de manera simultánea y con objetivos idénticos a los de su derrocado rival. Finalmente la situación llevaría a Simón Bolívar a haber amenazado su poder hasta que logró consolidar su figura como libertador con las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho. Como dato histórico, mencionamos que el decreto del 19 de junio de 1823 le otorgó al general venezolano Simón Bolívar todos los poderes para venir al Perú. El 1 de septiembre de 1823, 11 días después del nombramiento de Torre-Tagle como presidente del Perú, antes había ocupado interinamente Sucre, Simón Bolívar llegó a Lima, siendo recibido con una febril acogida, rayando en la histeria colectiva. Los pueblos oprimidos, o desunidos, o cobardes, o mártires, siempre han esperado un Mesías que los salve. En un menor o mayor grado, los limeños reunían todas estas condiciones. Muy bien, domininos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.